Imagina por un momento calles hechas polvo, fachadas que ya no cumplen su función y el rugido sordo de la guerra como telón de fondo. Ahora imagina a un combatiente cualquiera, un joven o un anciano empapado de suciedad y miedo, al que le entregan un tubo ligero con una punta mortal y la promesa, a medias, de que con eso podrá enfrentarse a un monstruo de acero de varias toneladas. Esa promesa transformó el final del conflicto, un arma barata, desechable y mortal que cambió para siempre el rostro de las escaramuzas urbanas y las emboscadas cercanas. Quédate, porque esto no es solo la historia de una herramienta, es la historia de cómo la necesidad, la urgencia y la desesperación pueden forjar inventos que, en pocas manos, resultan tan letales como todo un parque blindado. Para entender por qué surgió esa solución debemos volver al frente oriental. A comienzos de los años 40, tras la invasión de la Unión Soviética, las fuerzas alemanas pensaban que sus carros ligeros y sus cañones antitanque de 37 milímetros serían suficientes. Pero el choque con los T-34 y los KV-1 dejó a los mandos con un problema evidente. Muchos tanques soviéticos llegaban con mejor blindaje y mayor potencia de fuego que la mayoría de los modelos alemanes entonces en servicio. Lo que en los primeros días había sido superioridad técnica se vio rápidamente erosionada por una nueva generación de blindados que convertían en obsoleta la respuesta antitanque estándar de la Wehrmacht. Los alemanes ya habían previsto, en parte, la evolución de la coraza y desarrollaban piezas más gordas, 50 milímetros y pronto cañones de 75 milímetros. Pero la realidad industrial y logística fue implacable, no podían sustituir piezas ni remolcar nuevos cañones a tiempo para frenar el empuje soviético. Las soluciones existentes, cañones remolcados, rifles antitanque y cargas magnéticas, tenían limitaciones severas. Un cañón remolcado es inmanejable en calles estrechas. Un rifle antitanque funcionaba solo a corta distancia y perdió eficacia con blindajes más gruesos. Una carga magnética exigía que un hombre trepara literalmente sobre el carro enemigo, opción suicida salvo en casos extremos. Lo que se necesitaba era algo distinto, barato, simple, fabricable en masa, fácil de portar por una sola persona y suficientemente letal para perforar blindajes desde una distancia que evitara el cara a cara con la bestia metálica. Nació entonces la necesidad de un lanzador desechable, un tubo ligero que disparara una carga moldeada capaz de concentrar su energía sobre un punto y atravesar blindaje. La idea técnica no era revolucionaria en principio, una carga hueca había sido teorizada y probada antes, pero lo que la convirtió en una solución práctica fue combinarla con un mecanismo de lanzamiento recoillés en un envase de un solo uso. Los primeros prototipos tropezaron con dos problemas críticos, el retroceso y la penetración. Para eliminar la patada del disparo hicieron que parte del gas escapara por la parte trasera, compensando el impulso. Esto reducía casi por completo el retroceso pero generaba una contraexplosión mortal detrás del arma. Cualquiera situado en unos 10 metros por detrás podría sufrir quemaduras graves o la muerte por la onda de choque. El segundo reto era la efectividad del cabezal moldeado, afinar la composición, la geometría y la explosión para que la masa caliente resultante perforara el blindaje como una punta atravesando mantequilla. Tras ensayos y fracasos intermedios, en 1943 apareció el primer modelo operativo, el Panzerfaust 30. Era, en esencia, un lanzador de un solo disparo, una boca de acero con una carga precolocada y un tubo impregnado de propelente. El procedimiento de uso fue diseñado para ser lo más simple posible, apoyar el tubo en el hombro o bajo el brazo, despegar la mira plegable y apretar la palanca de disparo. Un pequeño fulminante prendía la carga principal, el proyectil se impulsaba hacia adelante y el gas sobrante salía por detrás para anular el retroceso. El precio a pagar era la violenta estampida de calor y gases que salían en la dirección opuesta al disparo. Un peligro real para cualquier compañero situado detrás del tirador y un motivo para colocar advertencias grandes en el tubo. Disparar desde recintos cerrados era extremadamente peligroso salvo en casos desesperados. La cabeza de combate, por su parte, era un explosivo de carga moldeada. Al impactar, la explosión dirigía su energía en un núcleo de alta temperatura que perforaba entre 140 y 200 milímetros de blindaje, según el modelo. Para principios de 1943, aquel rendimiento era asombroso. La mayoría de carros aliados, si eran alcanzados en costados o retaguardia, quedaban fuera de combate. El gran inconveniente residía en el alcance. El arma era, sobre todo, un instrumento de muy corta distancia. En la práctica, apenas ofrecía una ventana táctica real a unos 30 metros. Las miras tenían muescas calibradas para distancias fijas, 30, 60, 80 metros, pero intentar impactar con un tanque en movimiento a menos de 40 metros,
mientras el fuego enemigo llovía. Era una tarea de gran dificultad y tremendo riesgo. Aún así, el peso ligero, entre 5 y 7 kilos según versiones, logró que un soldado llevara 1 o 2 unidades consigo con relativa facilidad. Eso, y su simplicidad, transformaron al lanzador en una herramienta idónea para emboscadas, defensa de trincheras y combate urbano. No tardaron en formarse equipos especializados, pequeños pelotones entrenados para atender emboscadas, esperar a que el blindado expusiera su costado vulnerable, disparar y esfumarse bajo la cobertura de sus compañeros. Si la Wehrmacht carecía ya de suficientes carros, estas unidades baratas equilibraban, hasta cierto punto, la balanza. Los primeros despliegues en el frente oriental, alrededor de septiembre de 1943, confirmaron la eficacia del concepto. Las brigadas soviéticas, acostumbradas a avanzar con carros en masa, comenzaron a sufrir pérdidas notables. El arma demostró ser particularmente mortífera en zonas urbanas y trincheras, donde la movilidad de los cañones remolcados era nula y el alcance reducido no penalizaba tanto. El resultado fue una rápida expansión de la producción. Si se podía destruir un costoso tanque con un simple tubo y una carga, la economía de guerra decía producir más. Sin embargo, la historia no es solo técnica. A medida que el conflicto se extendía y el frente se acercaba a posiciones alemanas, la demanda de lanzadores hizo que la Wehrmacht los distribuya no solo entre tropas profesionales sino a civiles, miembros de milicias y reclutas forzosos. La simplicidad del arma la convirtió en una herramienta de última línea, una respuesta en manos de cualquiera capaz de apuntar. Y ese fenómeno será clave para entender el oscuro final al que iremos llegando en la segunda parte. Aquí terminamos esta primera entrega. Continuamos en la siguiente con la evolución de los modelos, su uso en Normandía, las contramedidas aliadas y el papel que jugaron en los últimos estertores del conflicto. La fabricación masiva se tradujo pronto en variantes pensadas para distintos escenarios. El Panzerfaust evolucionó en modelos numerados que indicaban su alcance teórico, 30, 60, 100 e incluso prototipos para 150 y 250 metros. No todas las promesas se cumplieron en el campo, la realidad del disparo bajo fuego, la inestabilidad del operario y las condiciones del combate urbano hacían que la precisión a distancias mayores fuera, muchas veces, ilusoria. Aún así, cada nueva versión mejoró la carga o el impulso propulsor, y algunas lograron penetraciones verdaderamente impresionantes. Modelos tardíos anunciaban cifras que superaban los 200 o incluso 300 milímetros, suficiente para amenazar con destruir cualquier carro aliado, incluso de frente, en las circunstancias favorables. En la práctica, no obstante, estas cifras brillaban más en las hojas técnicas que en la caótica danza de la batalla. El teatro occidental también daría su propia tarjeta de crédito para la leyenda del lanzador desechable. Tras el desembarco en Normandía, las colinas y hedgerows del Bocage y las calles de las aldeas ofrecieron el terreno ideal para emboscadas, vegetación densa, caminos estrechos y edificios derruidos. Los blindados aliados, avanzando entre cobertura limitada, se toparon con tiradores ocultos que, con un único disparo, podían inutilizar vehículos, dejar a una tripulación atrapada y abrir brechas en columnas mecanizadas. Los informes posteriores al día de atribuyeron a estas armas una parte significativa de las bajas de blindados, quizá no la mayoría absoluta, pero sí un número que obligó a repensar tácticas y protecciones. Las respuestas aliadas no tardaron. Para mitigar la amenaza se adoptaron medidas improvisadas y sofisticadas a la vez, desde añadir elementos que estallaran la carga prematuramente, tecnologías toscas como cadenas, mallas y placas adicionales, hasta desplegar infantería de acompañamiento que avanzara al mismo ritmo que los carros para despejar flancos y tejados. En muchos casos, la improvisación funcionó, en otros, las soluciones eran insuficientes contra una explosión bien colocada. Los blindajes adicionales, los faldones metálicos y las jaulas intentaron que la carga se detonara a cierta distancia del casco principal, disminuyendo su efecto, pero cada parche implicaba peso extra, movilidad reducida y consumo de recursos. Mientras tanto, la industria alemana no se contentó con un solo concepto. Paralelamente al Panzerfaust, surgieron lanzadores reutilizables más complejos como el Panzerschreck, inspirado en el bazooka americano, que ofrecían mejor alcance y precisión a costa de mayor costo y necesidad de tripulación. El Panzerschreck requería equipo y entrenamiento, el Panzerfaust se fabricaba como un artículo de consumo, barato, rápido y listo para entregar a cualquier unidad o miliciano. Esa diferencia definió su destino, uno como arma especializada, otro como instrumento de masas. Conforme la guerra se acercaba al territorio alemán,
la balanza moral y estratégica de su uso dio un giro lúgubre. Ante la falta de reclutas y la desesperación por frenar el avance aliado, el régimen empezó a armar cuerpos civiles y milicias improvisadas. El Volksturm, la milicia popular compuesta por edades y condiciones diversas, recibió el Panzerfaust en cantidades que horrorizaban por su simplicidad. Niños, ancianos y hombres sin formación militar fueron puestos en la misma línea de fuego que soldados veteranos. La intención era clara, crear una última trinchera humana, pero el resultado fue trágico. Personas sin entrenamiento ni experiencia, con armas que exigían sangre fría y técnica para emplearse de forma efectiva, sufrieron bajas masivas. Muchos lograron, en ocasiones, inutilizar vehículos aliados, muchos más murieron intentando hacerlo. Ese uso masivo y desesperado convirtió al arma en algo más que una herramienta, se transformó en símbolo del declive. Lo que comenzó como una respuesta técnica a un déficit táctico terminó siendo una medida política y social que mostró hasta qué punto la maquinaria de guerra había agotado a su propia sociedad. En algunos sectores, los Panzerfaust se convirtieron en rituales de resistencia, en otros, en pruebas del coste humano de una guerra perdida. Cuando las fábricas comenzaron a caer y el Reich se desmoronó, algunos diseños avanzados que prometían convertir el lanzador en algo más cercano a un RPG moderno quedaron a medio hacer. Prototipos de lanzadores recargables, con mecanismos eléctricos y mejor ergonomía, nunca alcanzaron la escala necesaria para influir en el conflicto. Sin embargo, la lección técnica ya había quedado, la idea de un lanzador portátil, letal y barato no desaparecería con la guerra. Ingenieros soviéticos, franceses, británicos y estadounidenses observaron los resultados y los incorporaron en sus programas posbélicos. El RPG-2 soviético, por ejemplo, heredó muchos principios tácticos y conceptuales, y décadas después su familia derivada dominaría innumerables conflictos asimétricos. Mirando atrás, la historia del Panzerfaust es una mezcla amarga de ingenio y de ruina. Por un lado, resolvió un problema inmediato, dar a la infantería la posibilidad de enfrentarse a carros mucho más caros y complejos. Por otro, su difusión masiva y su empleo en los últimos, desesperados capítulos del conflicto revelan la crudeza de una guerra que había agotado recursos y vidas en proporciones devastadoras. Fue letal, fue eficiente y, tristemente, fue usada en ocasiones en manos de quienes no estaban preparados para su poder. Finalmente, su legado técnico y moral sobrevivió a la guerra. El concepto de una carga moldeada en una plataforma portátil transformó la guerra de posguerra y los conflictos locales, facilitó la aparición de armas que, en manos no estatales, cambiarían la dinámica del combate asimétrico. A nivel humano, la imagen del tubito entregado a un adolescente o a un anciano es una de las estampas más crudas del declive de un régimen que, en su intento de resistir a toda costa, acabó empleando a su propia población como último recurso. Así termina la historia del lanzador que, más que un arma, fue un espejo de su tiempo, ingenio sometido a necesidad, tecnología moldeada por la desesperación, y una lección que resonaría durante décadas en los campos de batalla del mundo moderno.